Hoy, en Historias Amables de la Historia, tenemos la suerte de contar con Juan de Dios Vico. Él es profesor de Historia, aunque nació en Úbeda. Casi podemos decir que eres granadino, ¿no, Juan de Dios? Tengo doble nacionalidad. Doble nacionalidad, de Úbeda y de Granada. Y de Granada. Y es un estudioso en muchísimos temas, y entre ellos en la figura de Federico García Lorca. Buenas tardes, Juan de Dios. Muy buenas tardes. Así que hoy vamos a gozar de tu gran sabiduría sobre este personaje y en torno al personaje el mito de García Lorca y el misterio de dónde se encuentra el cadáver, las causas de su muerte, y entonces puedes orientar el asunto por donde tú quieras. Muy bien. ¿Cuento algo o quieres tú ir preguntándome? Bueno, vamos a empezar diciendo... El formato que tú quieras. Todo el mundo conoce a García Lorca, pero en fin, unas pinceladas de García Lorca o de Federico García Lorca es que nació casi cuando acababa el siglo XIX, en 1898, y que tristemente fue fusilado en plena flor de la vida por la barbarie generada en torno a la Guerra Civil Española. Y entonces pues murió en agosto de 1936, en julio, el 18 de julio, sabemos que se produce el levantamiento militar, que fracasó y por eso comenzó la Guerra Civil Española. El 20 de julio, 2 días después, se subleva la guarnición militar de Granada. Federico García Lorca, ante esa posibilidad de que fuese asesinado, se le ofreció la posibilidad por el embajador de Colombia y de México de ir fuera de España. Él lo rechazó, se vino a Granada, se refugió en casa de unos amigos, los Rosales, de un poeta amigo suyo, que sus amigos eran falangistas. Sabemos que Federico García Lorca nunca militó en ningún partido político. Correcto. Él tuvo amigos tanto a la derecha como a la izquierda. Incluso se dice que era amigo de Primo de Rivera y que está documentado que iban a cenar juntos en sitios que no fueran demasiado públicos, porque a ninguno de los dos le interesaba que se viese públicamente esa amistad. Y entonces es salvajemente asesinado por un motivo que no acertamos a comprender y por unas causas que no están bien esclarecidas, e incluso su cuerpo tampoco se sabe dónde está. Entonces, si te parece, Juan de Dios, enmarcamos tu interesante conversación en los días previos y posteriores y qué pasó con el cuerpo de Federico García Lorca. Muy bien. Mira, te adelanto que cuando al hablar de las causas de la muerte has dicho dentro de ese marco de la barbarie de la Guerra Civil, pues no sé si con conocimiento a fondo, ¿no? Pero has dado exactamente la clave. Vale. Porque justamente a veces insistimos demasiado en buscar entidades, en buscar partidos, en buscar, en fin, agentes que de una u otra manera participaron o provocaron su muerte. Y es verdad, ¿no? Hoy día esto está muy investigado y se conoce incluso con nombre y apellidos todos los que lo ejecutaron, los que lo denunciaron. En fin, ese tema está bastante estudiado. Pero al final fue un poco una consecuencia que no necesariamente tenía que haber ocurrido, porque la muerte de Federico hay un factor circunstancial, es decir, lo mismo que murió podía no haber muerto, pero bueno, desgraciadamente ocurrió, y al final pues la causa última, eso, son las terribles circunstancias de ese comienzo de la Guerra Civil, ¿no?, que ocurrió allí. En relación con las causas, con qué ocurrió los últimos días y qué ocurrió después de la muerte,
que efectivamente hay incluso alguna publicación que se titula así, Los últimos días de Federico García Lorca, pues yo te diría que ya este tema, el de la muerte de Federico, comenzó a ser estudiado y además con muchísimo interés por toda una serie de investigadores. Estamos hablando de los años 50 y de los años 60. Nombres que a los de Granada nos suenan, como puede ser Marcelo Clerc, Clos-Coffon, Penón, la célebre maleta de Penón, ¿no?, donde guardaba los documentos de sus investigaciones. Esos serían quizás los primeros que empiezan a trabajar sobre el tema. Y poco después, Ian Gibson, que era y sigue siendo, en mi opinión, la máxima autoridad en general sobre la vida de Federico, ¿no?, sobre la biografía de Federico. Y eso hoy día, en fin, no es cuestionado. Otra cosa es que lo que él mismo publicó en un libro, creo que fue el primero, por lo menos el primero que yo leí, que yo lo leí en el año 77, él venía a concluir, dicho esto de manera muy resumida, en que Federico muere por varias razones. Una de ellas sería por su condición de homosexual, y a día de hoy podemos decir que eso no le benefició, pero no creo que sea la causa directa inmediata de la muerte. También por su compromiso político, decía Ian Gibson, que es un poco la tesis que luego ha continuado su familia hasta la actualidad. Y bueno, no podemos negar que Federico era republicano, era un republicano, digamos, moderado. También es cierto, y antes aquí mi amigo Rafael Ropero lo ha dicho, él nunca militó en ningún partido, de hecho tuvo, parece ser, algún enfrentamiento, incluso pues nada más y nada menos que con Rafael Alberti, que quiso que se comprometiera mucho más políticamente, incluso que se afiliara al Partido Comunista, donde militó Rafael, pero Federico siempre se negó a ello, ¿no? Se negó por completo. Entonces podemos decir que Federico simpatizaba con la República. En su casa, además, el ambiente no era un ambiente de una derecha extrema en absoluto. Su padre fue concejal del Ayuntamiento de Granada por el Partido Liberal. Es decir, había un ambiente, como puedo decir, de lo que hoy día se diría, bueno, de centro, quizá centro-derecha en algunos aspectos, centro-izquierda quizá en otros, pero políticamente se podía considerar de centro. Y aparte de eso, objetivamente, Federico era de una familia muy pudiente, muy adinerada. Su madre tenía un enorme capital, ¿no? Y, en fin, y él, como él dijo de sí mismo, él era un poco, pues, un señorito que se paseaba de aquí a allá, que disponía de muchas posibilidades económicas. Y, bueno, todo eso hace que la tesis o la hipótesis que da Ian Gibson sobre el compromiso político de Federico, eso cuando menos es matizable. Que firmó algunos documentos, algunos comunicados, bien, eso es cierto, ¿no?, que simpatizaba o incluso estuvo dentro, no sé hasta qué punto, en la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. En realidad él era un gran admirador de la cultura soviética, de la música de la Rusia, ¿no? Entonces se hablaba Unión Soviética, pero bueno, el país fundamental era Rusia. Entonces, claro está, Federico admiraba la literatura rusa, la música rusa y todo eso. Y parece ser que esa participación en la Asociación de Amigos de la Unión Soviética fue más por razones, como acabo de decir, culturales, que por razones políticas. Como se ha investigado muchísimo luego sobre la vida de Federico en estos aspectos concretamente, que pudieran conducir o por lo menos encaminarlo hacia esa terrible y desgraciada muerte que tuvo, pues por eso a veces se han insistido en su compromiso político. Hoy día sabemos que no fue tanto, que de hecho, como acabo de decir, no quiso nunca militar en ningún partido, y que sí es verdad que tuvo estrechas relaciones con socialistas, especialmente Fernando de los Ríos. Con don Fernando de los Ríos, fundamentalmente. Incluso fue coyunturalmente su secretario en el viaje que hacen al protectorado español, a Marruecos, cuando va también a Nueva York y todo eso, es verdad. Pero no es menos cierto que tenía un montón de amigos que eran conservadores, un montón de amigos, ¿no? Entonces, esa primera línea que marca Ian Gibson hoy día está ya mucho más matizada. No era tan comprometido políticamente,
ni creo que se pueda decir que Federico era una persona de izquierda a izquierda, como por ejemplo lo fue otro extraordinario poeta, no menos bueno que él, por cierto, Miguel Hernández. Miguel Hernández sí militó en el Partido Comunista, Federico no. Y la otra causa, que ya decía Ian Gibson, como digo, lo de la militancia que tenía política y lo de, bueno, su condición de homosexual. Y esto hoy día pues no deja de ser todavía valioso, de tener algunos aspectos que hay que tener en cuenta, naturalmente, pero en aquel momento Ian Gibson no tenía ni idea de toda una trama familiar que hay, de odio además terribles, entre las 3 o 4 grandes familias de los propietarios de la Vega Granadina. Los Roldán, los Benavides, los Alba y los García, bueno, García Rodríguez. Era su Son los padre, terratenientes de la los Vega de grandes Granada. terratenientes. Eso está totalmente estudiado y documentado, totalmente, por Miguel Caballero y Pilar Góngora, totalmente. Vamos, de una manera yo diría que ya en demasía, exhaustivo, ¿no? Y lo cierto es que a don Federico, vamos a llamarle así, al padre del poeta, ¿no? Y en consecuencia a su hijo, pues esta familia literalmente lo odiaba. Y era paradójico, porque eran todos familia, eran primos. Había una endogamia tremenda entre ellos. Entonces, la línea que apunta a eso, aunque todavía no lo dice explícitamente, aparece ya en los años 60, 70, cuando ya algunos investigadores, como el más importante de todos ellos, yo creo que el más importante de todos, de general, Molina Fajardo, inicia otra línea de investigación, ¿no? De problemas familiares y tal. Aunque repito, Molina Fajardo de manera expresa y explícita todavía no lo propone, pero en la cantidad enorme de entrevistas de primerísimo nivel, porque claro, Molina Fajardo era un falangista, y cuando él entrevistaba a personas del movimiento nacional y de tal, pues quien lo estaba entrevistando no era un enemigo, no era alguien sospechoso de él, ¿no? Sí, se confesaban más con Claro, como cuando vino Penón, ¿no? Que por cierto, yo no puedo entender muy bien cómo Penón se metió tanto y preguntó tanto sin que le ocurriera nada, ¿no? De hecho, se ha dicho hasta que pudiera ser de la CIA o avalado por la CIA, ¿eh? Eso se ha dicho de Penón. Pero bueno, lo cierto es que este componente familiar, toda esta gente no lo conoce. Estos primeros investigadores, incluso cuando luego años más tarde, como entre ellos mi amigo Eduardo Castro, que también investiga el tema y tal, el componente familiar no aparece. Esto va apareciendo en publicaciones fundamentalmente ya, aunque los primeros intentos son en los años ya 70 y 80, pero fundamentalmente del siglo actual en el que estamos, ¿no? De manera que hoy día hay una cantidad ya importante de publicaciones y en ellas se puede saber con bastante proximidad, yo diría que con bastante certeza, las causas que provocan la muerte de Federico. El marco, como ha dicho don Rafael al principio, me parece importante. O sea, al final la causa última es ese terrible conflicto en el que está, porque todo lo demás que voy ahora a decir, si no hay conflicto, si no hay guerra, pues no hubiera existido. Eso ahí hay que enmarcarlo, ¿no? Enemistades familiares, pues sí. Y hoy día se conoce con detalle toda la trama que conduce a su detención a mediodía más o menos del día 16 de agosto. No como muchos dicen el 18. No. Eso todavía hay quien lo mantiene, pero se sabe ya, yo diría que casi con toda seguridad, que fue detenido el 16 y muere una hora más tarde, en la madrugada del 16 al 17. Esto además es importante porque si no hubiera muerto esa noche, si no lo asesinan esa noche, a lo mejor no lo hubieran asesinado. Una cosa un poco paradójica, pero eso está también investigado actualmente, ¿no? Entonces, esos fueron con problemas familiares, porque todo eso, esa familia, estaba ligado fundamentalmente a los Roldán, a la extrema derecha, a la extrema derecha, Que eran los primos. al partido
eran primos suyos. De su padre Federico Sí, García. Exactamente. Algunos por parte de la primera mujer, de doña Matilde Palacio, la primera esposa de don Federico, pero había toda una trama familiar muy llena de odio a la familia García Lorca, mucho. Y ellos estaban íntimamente relacionados con los protagonistas más duros de la terrible represión que hubo en Granada a partir del día 20 de julio. Hubo una represión terrible, que capitaneó el famoso comandante Valdés, aunque Valdés directamente en la muerte de Federico, paradójicamente, no tuvo mucho que ver. Probablemente lo autorizó o lo permitió, pero la iniciativa no había partido de él, ¿no? El comandante Valdés estaba en gobierno civil entonces. Era el gobernador civil. Era el gobernador. Era el gobernador civil, sí. Pero había ahí un personaje que tampoco Ian Gibson lo dice, que era el teniente coronel Nicolás Velasco Simarro. Ese era el subgobernador civil y sustituía en muchas ocasiones al comandante Valdés, porque el comandante Valdés, por una parte, se tenía que ausentar de la ciudad de Granada. De hecho, cuando detienen a Federico, él no estaba en la ciudad de Granada, estaba en la Alpujarra, parece ser que en Lanjarón. Y también porque Valdés tenía una serie de dolencias estomacales, de úlceras y tal, y de vez en cuando tenía que retirarse, ¿no? Tenía que guardar cama, tenía que dar. De manera que este personaje, que hasta fecha reciente, hasta concretamente la investigación de Miguel Caballero, es apenas conocido, o si se conoce, pues un nombre más de los muchos personajes que hay en torno al gobierno civil, pero jugó un papel determinante en la detención y en la muerte de Federico. Eso hoy día ¿Quiénes está detienen publicado. a Federico? Bueno, los detienen, todos lo sabemos, que fue Ruy Alonso, y acompañados de algunos más, ¿no? De 2 o 3 personas más. Algunas de ellas ni siquiera se sabía hasta fechas muy recientes, pero el protagonista era Ramón Ruy Alonso, el famoso obrero amaestrado. ¿Por qué lo detiene Ruy Alonso? Y perdona, ¿por qué le llamaban el obrero amaestrado? Pues porque era tipógrafo y por lo tanto era un trabajador que trabajaba en periódicos, en imprentas, pero el hombre era tremendamente conservador, era de extrema derecha. Él estaba en uno de los muchos partidos que conformaron la CEDA, y había aquí en Granada Acción Popular, Acción Agraria y tal igual, que tuvieron mucho que ver también con... Perdona, para el que no esté familiarizado, la CEDA era una gran agrupación de partidos de derecha, católicos y conservadores, y la sigla, el acrónimo de Confederación Española de Derechas Autónomas. Correcto, así era. Y uno de ellos pues eran estos partidos que había aquí en Granada. Y justamente en esos partidos, insisto, de extrema derecha, figuraban miembros de ese núcleo familiar que tiene mucho que ver con la muerte del poeta. O sea, los Roldán... Los Roldán, los Benavides y los se Alba. integraban en la CEDA. Sí, completamente. Los Roldán, los Benavides y los Alba. Los Benavides precisamente hubo un Benavides que participa en el fusilamiento, y los Roldán, Horacio Roldán y su padre, pues eran ambos de extrema derecha, ¿no? Y perdona, ¿los Alba tienen relación con la casa de Bernarda Alba? Totalmente. Es que ese dato Totalmente. es importante. Mira, eso también es una cosa que se ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Fue causa de la muerte de Federico la lectura, porque no publicación, de la casa de Bernarda Alba. No se llegó a publicar hasta años más tarde. Entre otras razones porque parece ser que la propia familia del poeta le dijo que no, su padre, que no quería... Perdón, para el que no esté familiarizado, Claro, que nos siga, La casa de Bernarda Alba es una obra teatral de Federico García Lorca de gran éxito, pero claro, cuenta la intimidad de unos vecinos, parientes del mismo pueblo de Fuente Vaqueros, y cuentan allí una verdad desnuda que aquello levantó grandes heridas dentro de la familia, porque venía a decir en la obra de teatro, con más o menos certeza, pero unas intimidades que levantaron ampollas. Unas intimidades además que eran falsas. Bueno. Esa es la verdad.
O sea, se ha considerado que la Casa Bernarda Alba fue una especie de venganza literaria del propio poeta, de Federico, contra los que eran enemigos de su padre y de su familia. Ajá. Eso así. Hasta el punto de que incluso muchos de los personajes de ficción de la obra de teatro se correspondían con otro de la realidad a los que ni siquiera se le había cambiado el nombre, como Pepe Romano. No se le había cambiado ni siquiera el nombre, ¿no? Yo diría que la lectura de la obra, que se hace, lectura, repito, no estreno de la obra. Estreno, no. Sino una lectura pública. Una lectura entre grupos de amigos que se hace primero en Madrid y después se hace en Granada, pues fue conocida por algunos de los Roldán Benavides, claro. Porque, perdona, tengo entendido que su propia familia más íntima de Federico García Lorca le dijo que no estrenara la obra aquí en Granada. Sin duda, eso lo sabemos. Y no porque, bueno, su padre y su madre le dijeron que por lo menos cambiaran los nombres. Que no se conocieran. Claro, porque es que Bernarda Alba era una persona real física que se llamaba Francisca Alba. Y claro, el cambio es mínimo, el de Pepe el Romano, como acaba de decir, ni siquiera lo modifica, ¿no? Y esa familia tan terrible, esas hermanas que estaban reprimidísimas, que deseaban liarse con uno y con otro y tal y cual, eso no se correspondía con la realidad. El marido de Francisca Alba, el personaje real, no iba por ahí levantándole las faldas a las criadas, ¿no? Es decir, que Federico hace una obra que desde el punto de vista literario y teatral es una obra sin duda magistral. Algunos dicen que probablemente sea la obra cumbre de Federico, y es probable, ¿no? A mí, cuando la leí hace ya décadas, me impresionó también tremendamente. Pero esa relación tan próxima con una familia real, que eran, repito, su familia, eran familiares del propio Federico, porque todos ellos estaban, por la endogamia a la que antes he aludido, estaban unidos, eran primos, eran parientes todos, pero además de primos y parientes, eran enemigos irreconciliables. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, esto yo diría que no lo benefició, no benefició a Federico. Entonces vamos a ver, ya por aterrizar, porque la verdad es que hay tal cantidad de datos y tal cantidad de conocimientos que hoy día se han ido generando y publicando, que necesariamente hay que simplificar. Yo diría que la familia Rosales, que incluso por la propia familia García Lorca, por parte de doña Vicenta se peleó con los Rosales, entendió que habían sido los culpables de la muerte. La propia doña Vicenta, la madre del poeta. Bueno, hoy día sabemos que la familia Rosales no hace nada por matar a Federico, al contrario. Lo protegieron fundamentalmente de los varios hermanos Rosales, dos. Pepe Rosales, conocido como Pepiniqui, que era un falangista, digamos, de los más... Bueno, tuvo muchos cargos de responsabilidad. Y el otro, Luis Rosales. De hecho, Pepiniqui y Luis Rosales en un momento determinado tuvieron que dejar la falange. Luis Rosales estuvo amenazado de muerte, de hecho lo iban a matar. ¿Quién? Lo iban a fusilar, Valdés. O sea, los propios suyos. De derecha querían matar a Luis Lo iban Rosales. a fusilar a Rosales. Por haber amparado por haber a Federico García decían Lorca. ellos, a Federico. Federico no fue escondido, fue amparado, fue recibido en la casa, pero todos los falangistas que entramos y salían, porque en aquel momento, a falta de una sede oficial, la casa privada, digamos, de los Rosales, en la calle Angulo 1, funcionaba de hecho como el cuartel general de la falange. Todos veían a Federico, es decir, Federico no estaba tapado, escondido, bajo una manta en una habitación, estaba haciendo vida con el resto de la familia. Entonces, Luis Rosales, que las pasó muy mal, vamos, que se lo querían cargar, era precisamente por acusado de haber protegido a un rojo masón y, con perdón, maricón, pero eran las palabras terribles, ¿no?, con las que algunos lo designaban en aquel momento, dentro de esa extrema derecha. Y bueno, y Luis Rosales no murió gracias a un falangista que era Palma de Plata de Falange. Palma de Plata era la máxima condecoración que el propio creador de la Falange otorgaba a falangistas muy destacados. Yo digo un poco así de broma que era como el premio Nobel de la Falange, ¿no? Bueno, pues algo parecido. Y la otorgaba directamente José Antonio Primo de Rivera. Y Narciso Perales la tenía.
Y Narciso Perales, que conocía a Luis Rosales, que conoció el hecho, se plantó, impidió que Luis Rosales estuviera fuera de la Falange, porque ya lo habían echado, literalmente, lo reintegró a la Falange y le salvó la vida. Entonces volvamos al punto de la detención. Sí. ¿Ahí interviene el elemento de la Guardia Civil? No. ¿No? No. Caramba, pues siempre se lee Sí. que interviene la Guardia Civil. Que sepamos, no. Entonces, ¿quién Vamos a ver, detiene? otra cosa, mira, es las fuerzas que hay que cercan la casa de los Rosales. Eran guardias de asalto, podía haber algún guardia civil, no lo sé. Había mucha gente. Cuando van a detener a Federico, Ramón Ruiz Alonso, con otro acompañamiento que llevaba, ¿no? Como Tres Castro y alguno más, la casa la habían cercado como si hubiera un terrible y peligrosísimo elemento en ella, ¿no? Armado hasta los dientes, cosa que era completamente falsa. Por lo tanto, entre las personas que colaboran, entre los sublevados que colaboran en la detención, aunque sea poniéndole cerco a la casa, había mucha gente. Es difícil que yo sepa, en ninguno de los libros que yo he leído se dice quién era. Guardia de asalto, y a lo mejor había algún guardia civil. Pero los que participan directamente en la detención no había ningún guardia civil. ¿Que eran de la CEDA o de quién eran? Sí. La CEDA. Sí. O sea, a nivel institucional, Ruiz Alonso. la CEDA tiene un papel destacado. Bueno, la CEDA, el partido, el de. Sí, el partido de la CEDA. Sí. Claro, claro. Pero vamos a decir la CEDA para que la gente se entere. Ciertamente, ¿no? Lo que pasa es que la detención hoy día parece ser que era más por dar un susto a la familia que con ánimo de asesinarlo. Eso probablemente fue una deriva que ocurrió en la hora en la que estuvo Federico detenido. Pero, volviendo al tema, los Rosales no tienen nada que ver con la muerte de Federico, al contrario, lo defienden y se juegan la vida, tanto, por lo menos estos dos, Pepiniqui y Luis Rosales. O sea, de ahí se puede inferir que había cierta rivalidad política, aunque eran todos de extrema derecha, entre la Falange y la CEDA. Se llevaban a muerte. Se odiaban absolutamente. Absolutamente. Porque la Falange quiso tener sus propias milicias y, digamos, protagonizar junto con los militares, que eran los principales, claro está, el levantamiento militar del 20 de julio, porque en Granada fue 2 días después, ciertamente. Y estos partidos relacionados con la CEDA, de extrema derecha, filonazi, algunos de ellos, pues querían ellos tener su propio protagonismo. De hecho, Ruiz Alonso, que había sido diputado, ¿no?, el obrero maestrado, Ruiz Alonso parece ser que va a Madrid, entre otros con Pepiniqui y Rosales, van a visitar, haciéndose pasar por abogados, a la cárcel a José Antonio Primo de Rivera. Y entonces Ruiz Alonso, que había sido diputado, que era un hombre, en fin, con proyección, muy conocido y que por lo que se ve tenía buena oratoria, lo que le propone a José Antonio Primo de Rivera es que se pasa a la Falange, pero le tienen que pagar en la Falange lo que cobraba como diputado, que era algo así como 1.000 pesetas al mes, que eso era muchísimo dinero, ¿no? Un catedrático de universidad en la época, su salario, aparte de complemento, era de 9-10.000 pesetas al año. Estamos diciendo que 1.000 pesetas era un dineral. Y José Antonio Primo de Rivera le dice a Pepiniqui que no, que si quiere apuntarse se apunte, pero que de pagarle no le dan nada. Entonces, claro, eso crea también tensiones y, en fin, y alguna otra cosa. El caso es que... Estamos en el punto de detienen el 16 de agosto Sí, en la casa de los falangistas Rosales. correcto. Fundamentalmente estás diciendo que gente que pertenecía a la CEDA y gente que era familia, primos, intervienen algunos. Intervienen en la detención, no directamente, pero lo que ocurre después de la detención. O sea, la detención no había ningún familiar de yo sepa, no. los García. Que yo sepa, no. Bien, y entonces es trasladado a Biznar. Es trasladado al gobierno civil. De Granada. Y esa tarde la pasa en el gobierno civil. En aquel momento ni Luis Rosales ni Pepiniqui estaban aquí porque estaban peleando, porque eso estaban en el frente. La Falange no quiso participar demasiado en la represión tan dura que hubo en Granada.
ellos decían que era una guerra y ellos luchaban en el frente, ¿no? Lo cual no quiere decir que algún camisa azul participara también en algunos de estos escuadrones asesinos, ¿no? Que sembraron el pánico en la ciudad. Pero fundamentalmente ellos estaban en el frente. Entonces, cuando por la noche ya llegan y se enteran del tema, pues, bueno, Pepiniqui va acompañado por otro falangista y para poner o intentar poner en libertad a Federico. Y no lo consigue. Y también parece ser, digo parece ser porque no hay una constancia documental, pero sí hay muchos testimonios orales que así lo dicen, que don Federico se mueve porque, claro, está asustadísimo con lo que ha ocurrido y entonces confía en Pérez Rabona, que era abogado y era el abogado de la familia. Y como digo, parece ser que hay una visita al gobierno militar, porque aunque Valdés como gobernador civil era el que llevaba el día a día de la terrible represión y de los asesinatos, yo diría que Valdés fue un verdadero genocida, ¿eh? Aunque, como dije antes, no tuvo que ver directamente con la muerte de Federico, pero eso no le quita que, en fin, que es responsable de cientos o de miles de asesinatos. Valdés fue terrible, tanto que a los propios suyos, hasta el obispo de Granada, hicieron gestión y al final lo apartaron, ¿no? Porque consideraban ya que era un exceso asesino, ¿no? Lo que estaba haciendo aquel hombre. Y lo digo esto porque está publicado en montones de eso. Yo me estoy limitando a transmitir informaciones y cosas que hay de investigadores. Yo soy profesor, pero este tema yo no lo he investigado, pero sí me he documentado con la lectura de muchos libros, ¿no? Bueno, pues como digo, los militares, paradójicamente también, no solamente no fueron los responsables directos de la muerte de Federico, fueron responsables, digamos, indirectos, como dijo don Rafael Ropero al principio, es que todo esto ocurre en el marco de una guerra, de un levantamiento militar. Si no hubiera habido levantamiento militar, probablemente esto no habría ocurrido, como es lógico, ¿no? Bueno, pero directamente no, más bien al contrario. A Pepiniqui Rosales le dicen que van a dar una orden de libertad. Y algún autor de libros publicados recientemente, en los últimos años, viene a decir que incluso hubo una llamada del gobierno militar al gobierno civil, pero no estaba el gobernador civil. Estaba Valdés, estaba ausente, había estado malo por lo que se ve los días anteriores y ese día se había incorporado, pero se había ido a la Alpujarra. Estaba al frente, repito de nuevo, Velasco Simarro, un personaje realmente funesto y responsable directo de la muerte de Federico. Entonces, los militares iban a dar la orden de libertad de Federico. Seguramente también, aunque tampoco tenemos una constancia documental, pero en fin, está recogido por entrevistas y por opiniones de personas que tuvieron que ver con todo esto, que conocían este asunto en la época. Parece ser que gracias también a la donación que hacía don Federico García Rodríguez, muy generosa, el padre de Federico García Lorca, pues para la causa del levantamiento militar, ¿no? Esperando que liberasen al hijo. De manera que, en contra de lo que durante décadas ha venido diciendo, que fueron los falangistas, fueron los militares, no fueron ni los falangistas ni los militares los responsables inmediatos de esto. Fueron, repito, gente ligada a la CEDA, de extrema derecha, y entre los que había un componente importante de familiares del propio poeta. Esa es la realidad. ¿Por qué deciden matarlo, asesinarlo esa misma noche, ¿no? La noche del día en que había sido detenido, del día 16. Pues constancia documental no tenemos. Tenemos muchos testimonios, ¿no? Que han sido recogidos, pues como dije, en primer lugar por Molina Fajardo y luego por otros investigadores. Y parece ser que cuando personas muy allegadas al gobierno militar, personas de ideologías de extrema derecha y relacionadas, como hemos dicho ya en varias ocasiones, con la CEDA, parece ser que se enteran de que por parte de los militares hay intención de dar la orden de libertad. Y puede que esa fuera la causa
por la que decidieron asesinarlo esa misma noche. Precipitadamente. Precipitadamente. Porque si no lo hacen esa noche, a lo mejor, como dije al principio de esta intervención, no lo habrían hecho porque a los militares, movidos, como digo, por la generosidad de don Federico García Rodríguez y por otras peticiones, porque no solamente fueron ellos, fue la familia de Federico, sino que hubo muchas personas de peso importante, entre ellas don Manuel de Falla, que se preocupan enormemente por la detención de Federico, ¿no? Que eran buenos amigos, Federico García Lorca y Manuel de Falla, y tenían un buen contacto aquí en Granada. En aquel momento habían tenido alguna pequeña discusión por una cosa de un poema de Federico y tal, pero bueno, ellos se querían mucho y tenían una relación muy próxima. Y don Manuel de Falla lo que podía haber hecho, lo hubiera hecho. Lo que pasa es que no pudo hacer literalmente nada, ¿no? Recordemos, para el que no escucha, que los dos, Federico García Lorca y Manuel de Falla, vivían en Granada. Naturalmente. Ambos vivían en Granada. Y bueno, pues entonces las investigaciones de los últimos años vienen a decir que fueron todas las enemistades, los odios intrafamiliares de los grandes propietarios, los terratenientes de La Vega, que tenían, que estos odios existían sin lugar a dudas, y que algunos de los miembros de esa familia estuvieron muy cerca de los órganos de decisión del gobierno civil de Velasco Simarro, también. Eso hoy día no se puede discutir. Por lo tanto, dentro del marco de levantamiento militar y de guerra civil, ese levantamiento militar que es el último responsable de que todo esto ocurriera, como he dicho ya reiteradamente, pero creo que hay que hacerlo constar. Es decir, no se puede tampoco pensar que a Federico lo matan por una cuestión estrictamente familiar y solo familiar. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Eso ocurre porque estaban en mitad de una guerra, porque había una represión terrible en Granada, porque para los que manejaban, entre comillas, desgraciadamente, ordenaban los asesinatos, las escuadras negras. Bueno, pues Federico era uno más. Si es que todos los días se cargaban a un montón de personas. Mataron a unos días antes, 2 días antes, a su cuñado, a Manuel Fernández Montesino Lustau, alcalde de Granada. Asesinaron en todas esas fechas a catedráticos, rector de la universidad, un montón de personajes. Bueno, pues para ellos, para estos canallas que toman esta decisión en el gobierno civil, pues para muchos de ellos era uno más, tampoco le dieron más importancia. Otra cosa que conviene también desmentir es lo del dale café, mucho café, que también se ha dicho, ¿no? Eso no existió porque en aquel momento no había comunicación entre Sevilla y Granada. Solamente en el gobierno militar, por una emisora de onda ultracorta, se podían comunicar, pero desde el gobierno civil no. Vamos a aclarar, para el que no esté familiarizado, ¿qué es eso del dale café? Dale café es que se ha dicho siempre que Valdés llama por teléfono a Queipo de Llano y le dice, mira, tenemos aquí a un poeta, tal y cual, le dice quién es, ¿qué hacemos con él? Y supuestamente Queipo de Llano le dijo, dale café, mucho café, es decir, mátalo. Y eso es falso. Eso es falso. Eso ya hoy día creo que nadie lo mantiene, ¿no? Porque no había comunicación ninguna entre ellos. De hecho, Miguel Caballero aporta un recorte periódico de 2 o 3 días, 4 días más tarde, donde dice, por fin se restablecen las comunicaciones telefónicas entre Granada y Sevilla. Lo que quiere decir que el 16 y el 17 no había comunicaciones telefónicas, ¿no? Entonces, ¿por qué piensas tú que se fusila tan precipitadamente, que no era lo normal tampoco? Por ejemplo, el propio cuñado de Federico García Lorca tardaron un mes en fusilarlo. ¿Por qué a Federico se le fusila ipso facto la misma noche del día de la detención? Pues yo creo, como he dicho antes, en parte porque se dan cuenta de que si no lo hacen inmediatamente, puede que no lleguen porque los militares parece ser que no estaban por la labor de hacerlo. Y mira, hay un falangista en esa pugna que había tremenda entre Ceda y la Falange, ¿no? Hay un falangista que al final el propio Valdés lo manda a Sevilla y tal, se lo quita del medio. Hay un falangista que reconoce en las entrevistas que hace Molina Fajardo, que insisto que es para mí fundamental en este tema,
que dice: Federico probablemente fue una víctima del enfrentamiento, de las luchas internas que habían dentro de los sublevados entre la Falange y los partidos de extrema derecha y la CEDA. Eso lo dice un falangista. Muy bien. Entonces, lo que sí coincide todo el mundo, que se llevó a Biznar, a un centro improvisado de detención que se hizo allí. La colonia. La colonia que se usaba para campamentos juveniles y eso, se improvisó como centro de detención. Y esa misma noche, en la carretera de Biznar a Alfacar, pues se le fusila. Eso nadie lo debate. No. Lo debatido es dónde se encuentra enterrado Federico. Bueno, yo voy a destacar una cosa, aunque probablemente la familia no esté muy contenta con lo que yo voy a decir, pero bueno, ya se ha publicado. Es decir, yo no me lo invento, insisto, yo soy profesor y yo me limito a transmitir cosas publicadas, conocimientos, conceptos que son hoy día del dominio público. Cualquiera que quiera profundizar y conocer a fondo, pues coge bibliografía, empieza a tirar de libros y eso está escrito, ¿no? Yo me limito, repito, a transmitir lo que ya está publicado, ¿no? Entonces, en relación con ese tema, ha habido siempre un ocultamiento tremendo por parte de la familia. Dice el arquitecto Ayllón, en un libro, lo puedo decir porque, repito, está publicado, que la familia nunca le interesó, porque para la marca FGL, la marca Federico García Lorca, pues digamos, vende más la idea de que a Federico lo fusilan por ser un hombre de izquierda muy comprometido, porque era homosexual, y porque es joven, porque es un gran poeta, porque muere muy joven, hubo una serie, pero también porque no se sabe dónde está el cuerpo. En el momento en que se sepa que está enterrado aquí, de alguna manera el misterio empieza a disiparse, ¿no? Bueno, yo no digo que la familia no lo quisiera decir por favorecer la marca, eso que lo dice Ayllón, ¿verdad? Ayllón sí lo dice, yo no diría tanto, pero desde luego no colaboraron en absoluto. Y habrá que pensar que sabían dónde fue, porque eso se hizo en plan muy restringido. Entonces, mire, por testimonio, algunos de ellos orales que yo mismo he tenido, por parte de alguna persona de Fuentevaqueros, no voy a citar nombres, aunque a mí no me lo prohibió, pero bueno, por respeto a esta persona. A mí me decía este amigo que lo que pasa en los pueblos, que sus padres, sus abuelos, que ellos lo sabían, porque en los pueblos son muy chicos y se sabe todo, ¿no? Y por otra parte también por testimonio de derivados, ¿no? de personas de la época que hablaron con los distintos investigadores, porque fueron preguntados por muchísimos, por Perón, por ejemplo, por Marcelo Clerc, por muchos de ellos, ¿no? Hasta casi nuestros días, hasta el siglo XX, se ha seguido preguntando. Yo creo que lo más probable es que con consentimiento de los militares, porque eran zona militar, quizá, como dice John, porque a los militares habían recibido la donación del padre del poeta y no habían podido salvarle la vida, pues cuando su don Federico y su abogado le piden por lo menos recuperar el cuerpo, pues no pueden por menos que facilitarlo, ¿no? Esto es lo que dice ahí John. Y a mí me parece que es una hipótesis bastante creíble, ¿no? Que no esté el cuerpo de su hijo por ahí tirado en una cuneta. ¿Dónde lo llevan? Pues se ha dicho montones de sitios. Y yo creo que se han dicho sin justificación ninguna. A mí me parece que lo más razonable, y hay, repito, personas de su pueblo y tal que así lo dicen, es que se llevara inicialmente a la huerta de San Vicente. A la casa familiar. A la casa familiar. En la huerta, en el campo, vamos. En el campo. En la Vega. Y que se excavara de manera muy clandestina, muy en secreto, pues una fosa y se echara el cuerpo de Federico allí. Uh-huh. Allí debió de estar algún tiempo, tampoco sabemos cuánto tiempo. Pero llega un momento en que la familia, lógicamente, quiere que su hijo, el cuerpo de su hijo, pues esté en lugar sagrado, ¿no? En un camposanto. Y entonces ahí es donde hay hoy día como dos líneas que son completamente distintas y yo no sabría decir, bueno, yo soy más partidario de una que de otra. Una de ellas, que viene de testimonios, que eso sí he tenido yo la posibilidad de escucharlos, yo personalmente, de personas de Fuentevaqueros, ellos aseguran
que al final, al cabo de algún tiempo, no me dijeron cuánto tiempo, de unos meses, de un año, de no lo sé, el cuerpo de Federico, los restos mortales de Federico, son trasladados al cementerio de Fuentevaqueros. Y eso, por pura simplicidad, por elemental, a mí me parece al final que es lo más creíble. ¿Dónde lo iban a llevar? Pues al campo santo de su pueblo. Si claro. Cuentan con, en fin, las aprobaciones que hubiera que hacer, con el propio párroco, con el enterrador y tal. Recientemente, el arquitecto Ayllón propone, y él mismo lo dice como hipótesis, o sea, él reconoce que es una hipótesis, y no dice en qué se basa, en qué testimonio se basa, pero sin embargo dice que pudiera ser que la familia de García Lorca, concretamente de su padre, familiares de la primera mujer de don Federico, de doña Matilde Palacio, tenía relación con un sacerdote que era párroco de Láchar. El Láchar, el duque de San Pedro del Galatino. Perdón, Láchar, para que no esté familiarizado, es un pueblo cercano, a unos 20 kilómetros, sí, de Fuentevaqueros, el lugar de la Vega de Granada. Del poeta. Dentro de la Vega de Granada, a unos 20 kilómetros. A unos 20 kilómetros. Entonces, pudiera ser que hablaran con el párroco, que repito, era familia política del padre del poeta, para pedirle que los restos de Federico fueran depositados allí, porque el duque de San Pedro del Galatino, esto sí sabemos que es verdad, tenía allí una pequeña capilla privada, un oratorio, ¿no? Dentro de una casa-mansión. De una casa-mansión. Porque él era el dueño de todos los terrenos del Láchar. Totalmente. Él era el dueño del Láchar, así de claro, de la totalidad del pueblo. Y entonces, y como tampoco había una iglesia, pues aquello funcionaba un poco como iglesia para los feligreses. Y el párroco del pueblo, pues de hecho, tenía su sede allí, ¿no? Si eso fue así o no, porque repito, no hay testimonios, yo no los conozco al menos, y ni siquiera en este libro al que me he referido del arquitecto Ayllón se dice, él dice cómo se entera de esto o cómo llega a esa conclusión. Hombre, Ayllón es una persona seria, imagino que si lo dice tendría algún tipo de referencia o algún tipo de testimonio orales o del tipo que fuera. No lo dice en el libro, pero bueno, sí dice que pudo ir allí. Si fue allí, pues mal asunto, porque pasaron los años, como eso no lo sabía nadie, lo sabía hecho en absoluto secreto, lo sabía la familia, el núcleo más íntimo del poeta, pues sus hermanos, sus padres y poco más, ¿no? Y el párroco del pueblo, lógicamente. El párroco ya murió, al final aquello pierde el carácter sagrado que tiene, se desacraliza y, bueno, se hacen una serie de obras públicas y las máquinas se llevan todo lo que había allí. Es terrible decir eso, pero puede ser que desgraciadamente los restos del poeta pues hayan desaparecido por completo. A mí, dentro, insisto, en que no hay documentos que permitan afirmarlo, pero lo que este amigo mío de Fuentevaqueros me dijo, a mí me parece lo más lógico y lo más probable. Él lo afirmaba con absoluta seguridad. ¿De que estaba enterrado? Sí, en el cementerio de allí del pueblo, en el cementerio del pueblo, sobre el cual se edifica posteriormente un templo, una iglesia, en cuyo caso, si esta hipótesis es la correcta, los restos de Federico estarían en el lugar sagrado, en un antiguo cementerio, hoy día ocupado por una iglesia también, ¿no? Y él, este personaje X, que no quiero decir su nombre, cuando yo le pregunté, pero bueno, ¿tú estás seguro que esto es muy gordo y que se han dicho otras cosas completamente distintas y tal? Me dijo, mira, Juan de, esto es así, porque en los pueblos las cosas se saben y pasan de padre a hijo. Yo lo sé porque mis padres, por mi abuelo, y lo sabía. O sea, allí en el pueblo se sabía que, si no con carácter general para todos los vecinos, pero había un núcleo que sabía que al final los restos de su paisano, García Lorca, se habían depositado allí. Muy bien. Caramba, pues impresionado me has. Estoy realmente impresionado de tu gran saber sobre este asunto y que es la muerte de Federico, donde está enterrado Federico, ha sido sujeto de muchos debates, de muchos escritos, de muchos libros, de muchas incertidumbres, hasta años muy recientes, con fondos de la memoria histórica,
se sigue excavando en la carretera de Biznar a Alfacar en búsqueda de un cuerpo que presuntamente no se encuentra allí. Y bueno, nos has arrojado una luz fantástica sobre los pequeños detalles en los últimos, basándose en todo lo que se ha investigado, Claro. que tú, como buen conocedor, nos has sabido resumir aquí y que viene a aclarar pues los últimos días de Federico y dónde se encuentra su cuerpo o dónde se podría encontrar. Pues muchísimas gracias, Juan de Dios. Perdona, yo diría que no lo he resumido quizá bien porque hay tal cantidad de datos que es complicado, resumido perfectamente. ¿no? Pero bueno, he eliminado ciertas afirmaciones que se habían hecho los militares, los falangistas. Me he centrado en la extrema derecha y creo que en eso no me equivoco. Y quizá también que Federico fue víctima de ese enfrentamiento interno entre sublevados, entre falangistas sublevados y extrema derecha sublevada. Porque claro, pasear, como dijeron algunos de los de extrema derecha, pasear a un protegido de la falange era apuntarse un tanto para ellos, ¿no? Así de terrible y así de lamentable. Pasear, para el que no esté familiarizado, era También el término jocoso que se daba a los que se iba a fusilar. Se les daba el paseo. Así era. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Rafael, por compartirnos tu gran sabiduría sobre el asunto.